Bien, vamos a saludar con nuestro tercer y último invitado. Por acá está ya el máster Luis Villasís. Él es comunicador y activista social. Con él vamos a conversar en los próximos minutos y vamos a hablar del progresismo frente a los candidatos del lacismo. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por acompañarnos. A los tiempos por acá. A los tiempos, así es. ¿Qué tal? Qué gusto. Estoy muy contento. Saludar a la amable audiencia de Ecuador en directo. Formamos parte de este espacio también. Aprovechar la oportunidad para saludar a ARMY, un grupo, el fandom de BTS, el cual quiero muchísimo. Conmemoramos el triunfo de la Revolución Liberal y también me solidarizo con el pueblo de Esmeraldas. Está atravesando situaciones terribles, pero como ecuatorianos vamos a tratar de apoyarlos de alguna manera. La verdad es que la situación en Esmeralda es terrible, pero bueno, ya hablamos al inicio del programa de lo que está atravesando esta provincia. Ojalá que el gobierno se active totalmente, igualmente los COE de la provincia, los COE cantonales, se activen y puedan tratar de paliar en algo la situación que están atravesando los esmeraldeños. Bueno, Luis, vamos con el tema al cual justamente habíamos convocado esta entrevista. ¿Cómo ves tú los candidatos que en este momento ya se han anunciado como posibles presidenciables? Varios candidatos. No sé si todos son los de la derecha, pero creo que de la izquierda hay uno o dos por allí. Verá, Jaime, mire, el pueblo ecuatoriano tiene que tener claro lo siguiente. Yo creo que en este momento donde el país ha venido atravesando dos gobiernos fulminantes para las políticas públicas del Ecuador, y no estamos para ensayos, no, porque ya estamos a las puertas de una elección. Hemos tenido un proyecto político, el pueblo ecuatoriano ha tenido un proyecto político probado durante 10 años y no estamos para ensayar, sobre todo con candidatos que ya se ha demostrado en la práctica que han representado a la derecha. Vemos un candidato que prácticamente se cree Rambo, que está actuando en base a un remedo tal vez de... ¿Estás hablando de Jan Topic? Estoy hablando precisamente de él. Está remedando a un político extranjero y precisamente apelando tal vez a ciertos postulados a los que de pronto los asesores de él están queriendo hacer ver que el pueblo ecuatoriano podría en algo favorecer esta política pública, pero sin embargo, yo le pregunto a él como candidato, ¿dónde estuvo él en octubre del 2019? ¿Dónde estuvo él cuando gobernó Moreno? ¿Dónde estuvo él cuando las políticas públicas han afectado al pueblo ecuatoriano en cuanto a educación, a salud, precisamente a seguridad? Porque para privilegiar esta candidatura que sea en este momento, no se olvide usted que él faltó poquito para que sea secretario de Seguridad del gobierno de Guillermo Lasso, pero lo aguantaron precisamente. Entonces, ¿dónde se pone de manifiesto los intereses realmente de servir al pueblo ecuatoriano? Podía haber asumido ese cargo si él así lo deseaba, pero privilegió ser candidato a la presidencia de la República, una aspiración tal vez para la que yo creería que no está preparado. Y se lo digo porque, Jaime, precisamente porque este país no puede hablar tanto de portabilidad de armas, de violencia. Nosotros lo que tenemos que atacar es lo estructural. ¿Por qué no habla de educación? ¿Por qué no habla de justicia social, de empleo, de trabajo, de cultura, de deporte? De eso hay que hablarle al pueblo ecuatoriano, porque una vez que se aplican todas estas políticas públicas, también de inversión social, la delincuencia va a ir disminuyendo poco a poco. Entonces eso es lo que yo podría referirle con respecto a ese candidato. Hablemos también de otro denunciólogo. Hablemos del denunciólogo, ¿no? El denunciólogo, el cual es graduado de una universidad que tiene que tuvo en su momento muchos cuestionamientos y en la actualidad no existe. Bueno, se dedicó... Antes de seguir, Topic es candidato de el lacismo. Topic vendría a ser un candidato del lacismo, pero por supuesto que sí, eso hay que tenerlo claro, es un candidato del lacismo. ¿Por qué tiene que ser candidato del lacismo? Porque él tenía esa amistad con el presidente de la República. No podemos determinar que es un amigo del lacismo cuando ya estuvo a punto de ser nombrado, claro, por supuesto, de ser secretario de Seguridad. Él tiene esa amistad con todo el gabinete que lo aprobó y con el presidente de la República, Guillermo Lasso. Eso no es de gratis. ¿Por qué el PSC apuesta por un candidato que bueno, podríamos decir que casi ha sido cercano al presidente de la República, cuando ellos vivieron en carne propia una traición?
Porque en política todos podemos esperar, pueblo ecuatoriano, en política por un lado son enemigos, pero por el otro lado se están dando la mano. Y esa es la carta que la derecha se juega esta vez, porque hay fuerzas progresistas que tienen el respaldo popular, que la ciudadanía ya se ha dado cuenta. Muchos, y voy a aterrizar un poquito en esto, muchos dicen, y precisamente él dice, tengo el proyecto, tengo la gente, muestren el proyecto realmente. ¿Dónde está ese proyecto? Acá sí ha habido un proyecto que ha funcionado durante los últimos 10 años, a los cuales él aprovechó unas entrevistas que ha tenido para tirar lodo y para generar los cucos que se tienen en contra del expresidente de la República, Rafael Correa. A mí no me parece justo de que todo se centre en realmente el odio hacia una persona y que no podamos avanzar como país en base a ese odio, en base a esa persecución, no solamente a él, sino a otros líderes políticos de la Revolución Ciudadana. En ese sentido no estoy de acuerdo. Y por supuesto que es un candidato, es una carta del lacismo, como también lo es Fernando Villavicencio, por supuesto que sí, como también lo es Otto Sonnenholner. Eso hay que ¿Por qué Villavicencio puede ser carta del lacismo? Pero Jaime, aunque él dice que no tiene nada que ver con el presidente Guillermo Lasso, lo dijo hace poco en una entrevista. Ha sido el principal abogado y defensor de Guillermo Lasso y sus políticas nefastas en su función como presidente de la Comisión de Fiscalización, como asambleísta nacional. Y no solamente ahí, él toda la vida hizo campaña por Guillermo Lasso, toda la vida lo ha respaldado. Entonces, un personaje que ha defendido este gobierno, que ha sido nefasto para el país, obviamente que es candidato del lacismo. Es que ahí se está jugando muchísimas cartas el actual presidente de la República, que como le escuchaba hace un rato, él no es que se lanza porque es generoso, ha dicho en entrevistas internacionales, generoso con el pueblo ecuatoriano, porque él es un demócrata. Sencillamente, él no tiene el respaldo del pueblo ecuatoriano. Él goza, sí, del repudio de la mayor parte de los ecuatorianos. En este rato, siquiera su nivel de aceptación estará en un 5, 7, quizás el 10%, porque usted conversa con el taxista, yo lo hago, converso con el taxista, con la ama de casa, con el comerciante, con el joven. No hay sector social o ciudadanos que no rechacen en este momento las políticas públicas de este gobierno. Es por eso que no podíamos permitirnos tener un minuto más a este gobierno, iniciar este proceso de juicio político, que fue una cobardía. Realmente llamar a la muerte cruzada de una cobardía, un mecanismo que no se debió implementar y que no se debió permitir, pero sin embargo lo hizo. Pero tú no crees que fue tal vez mejor que se dé la muerte cruzada, porque si se iba a Lasso, en el juicio político continuaba Borrero. Y había que aguantarlo los 4 años. Por supuesto, pero habían parámetros. Hubo el momento en el que él podía llamar a la muerte cruzada. Y el momento en que él lo llamó ya estaba extemporáneo ese llamado a la muerte cruzada. Y él tenía que haber enfrentado ese juicio político con valor, con hombría de estadista. Pero no lo hizo. Él privilegió más bien sus intereses para aplicar estas leyes económicas urgentes, que tendrá que venir una asamblea, la nueva asamblea que se va a instalar, y tendrá que derogar todas esas leyes que estamos seguros que van a ser leyes nefastas en contra del pueblo ecuatoriano, como ha afectado a los comerciantes, a los emprendedores. Por supuesto, la constitución que está por venir y la del 2025, que pero necesariamente debe ser una asamblea constituyente. No hay los tiempos para hacer una asamblea constituyente en este año, en estos año y medio que le quedaría. Sí, por supuesto que no, por supuesto que no hay los tiempos. Pero se deberán sentar las bases de tirar abajo esas leyes que intente imponer este gobierno, aprobado precisamente también por la Corte Constitucional, y ya en el 2025 necesariamente deben llegar asambleístas valientes, asambleístas consecuentes con el pueblo ecuatoriano, para armar una asamblea constituyente que tire abajo todo este nefasto trujillato que viene del gobierno de Lenín Moreno y del gobierno de Guillermo Lasso, donde hicieron tabla rasa del Consejo de Participación Ciudadana. Yo estoy escuchando hace un rato también la entrevista a este personaje nefasto, Hernán Salgado, al cual yo he crecido desde mis 5 años, una persona enquistada, haciendo daño al pueblo ecuatoriano, tratando de locos a los miembros del Consejo de la Judicatura y queriendo eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Señor Hernán Salgado, ¿a cuenta de que usted quiere eliminar una institución que forma parte de la Constitución de la República, que es respaldada por las organizaciones sociales? Usted quiere impedir que la gente tenga esa participación, que pueda elegir sus organismos de control, que la gente pueda tener observatorios ciudadanos y que puedan controlar al poder, un organismo valiente. Que han sido abogados, que son políticos, pero es que todos tenemos nuestra ideología, Jaime. Pero yo estoy viendo como ciudadano que el Consejo de Participación Ciudadana va a ser la piedra de tropiezo de este gobierno y va a impedir que cree políticas nefastas en contra del pueblo ecuatoriano.
nunca más esas personas, Jaime, también aprovechar para decirle a la ciudadanía, nunca más esas personas o esos candidatos que llegan y nos dicen, no, yo no soy político, entonces, ¿qué hacen en política? No, que este no es el momento de hablar de ideología. Entonces, ¿en base a qué ellos trabajan? Porque precisamente cuando no tienen esa ideología, esa formación política, es que llegan y traicionan y se camisetean y hacen lo que les da la gana porque no tienen una trayectoria, porque no tienen disciplina partidista. Basta de esta gente improvisada. El Ecuador necesita gente preparada técnica y políticamente, con formación, con sentido de patria. Nunca más que los banqueros o que los empresarios quieran convertir el Ecuador en una hacienda porque no están preparados, porque quieren gobernar al Ecuador como gobiernan a sus empresas. Pero este país lo que necesita es un sentido patrio, necesita alma para gobernar y necesita implementar políticas públicas a favor de los más necesitados y no privilegiar a los ricos. Yacu Pérez. ¿Se acuerda de la frase? Preferible un banquero que una dictadura. Esas cosas hay que tener memoria, pueblo ecuatoriano. Y enhorabuena, estoy viendo, me compartieron hace un rato que la CONAIE y la dirigencia indígena se opone a la candidatura de este señor. Que qué intereses ocultos tendrá a través de las ONGs que operan y que financian su candidatura. Y usted se ha visto todas las personas que lo están rodeando. Yacu Pérez dice que es de izquierda. Yacu Pérez no es de izquierda, Yacu Pérez es de derecha y de extrema derecha probablemente. Mire las personas que lo están rodeando ahí, gente cercana al morenismo, gente que apoyó en Gustavo su momento el trujillato, por supuesto que sí, ha estado en todos los gobiernos, parte del bucaramismo. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que denunciar públicamente con valor, desde la ciudadanía, desde el activismo social, desde la comunicación social, y precisamente son estos medios los que nos dan la posibilidad de que en libertad podamos ejercer nuestros derechos ciudadanos y de participación y romper ese cerco mediático. Porque usted cree, Jaime, que en Ecuavisa o en Teleamazonas me van a dar la oportunidad a mí o al doctor Juan Falconi Puig para que nosotros podamos hablar de estos temas como lo hablamos aquí en Ecuador en directo. No, porque no les conviene sencillamente. Claro, defienden los intereses. Vamos con, ya hablamos de Yacu Pérez. Yacu Pérez es de izquierda, dice ser de izquierda, pero yo digo que es de derecha. Termina siendo funcional, ya pongámosle, si no es de derecha, es funcional a la derecha y a la extrema derecha. Por él y por el apoyo de él es que tenemos este gobierno ahorita nefasto. Tendrá tal vez en una segunda vuelta el respaldo de Guillermo Lasso, seguro, ¿no? Por supuesto, Guillermo Lasso le va a dar su respaldo. Es más, lo metería ahí mismo en el mismo saco de los candidatos de las cartas que se está jugando el gobierno. Ahorita el gobierno se está jugando algunas cartas porque le temen al cuco del correísmo. A eso es lo que le temen. Hasta aquí llevamos analizando 3 candidatos del asismo, ¿no? Vamos con un cuarto que quisiera que usted lo describa, el caso de Otto Sonnenholder. Mire, mi estimado y querido pueblo ecuatoriano, se lo digo desde el fondo del corazón. A mí me duele ver cómo una persona no tuvo alma, no tuvo corazón y precisamente contratar a las mejores productoras, a los mejores fotógrafos para que en una pandemia donde morían miles de ecuatorianos le hicieran la mejor pose, le hicieran la mejor toma para que él pudiera lucirse precisamente porque él estaba pensando en este momento. Él en ese momento no estaba pensando en la pandemia, él estaba pensando capitalizarse políticamente y hoy vemos pues lo que él ha pretendido, ser candidato a la presidencia de la República. ¿Dónde estuvo él? Fue parte del gobierno de Lenín Moreno, ha sido funcional al gobierno de Lasso, no ha combatido a Lasso, no ha denunciado. ¿Dónde estuvo él en octubre del 2019? ¿Dónde estuvo él cuando se aplicaron malas políticas públicas para el pueblo ecuatoriano? Me parece tremendamente nefasto que el pueblo ecuatoriano tiene que recordar cómo contrató, y vuelvo a enfatizar, a esas productoras y fotógrafos para él lucirse, porque él quería capitalizarse políticamente. Quería la foto para él ser candidato en este rato. Y él tal vez no está, ahorita es un ensayo, en este momento Otto Sonnenholder es un ensayo. Él lo que busca es el 2025, pero hay candidatos que en otras listas estoy seguro que les van a ganar y van a imponerse. O sea, ¿este candidato también es del asismo? Pero por supuesto que sí, funcionales al asismo. Yo ya le voy mencionando a algunos, le voy mencionando a Don Villa, le voy mencionando a Topic, le voy mencionando a Otto Sonnenholder. Por ahí mismo entra Yacu, que es funcional a la derecha. Tal vez de los que podrían ir en esta lista.
Mire, si me recuerda tal vez el nombre de algún otro que vaya, pues ahorita están barajando algunos nombres los partidos políticos, pero entre los más fuertes, los que quieren hacer que de todos no hacen uno, son los que le he mencionado, que incluso si se unen, yo creo que no podrían ganarle al candidato de la lista de la Revolución Ciudadana, independientemente del que fuera. Por eso le repito nuevamente a la ciudadanía, al pueblo ecuatoriano, no podemos ensayar en este rato. Todos dicen, y cuando vayan a sus barrios, a las organizaciones sociales, a las distintas reuniones, todos dicen, yo tengo la gente, tengo el plan, tengo el proyecto. Pues que muestren el proyecto y que muestren su carrera, su trayectoria política, su militancia en las diferentes organizaciones sociales. Porque aquí sí hay un proyecto que está aprobado y que funcionó y que fue respaldado por el pueblo ecuatoriano. Pero ellos están muy lejos de llegar hacia donde se estuvo en aquella época. Más bien destruyeron, Jaime, le digo, más bien destruyeron las obras. Nunca más esos politiqueros que por odio no digan, esta persona lo hizo bien, vamos a darle mantenimiento a las obras, vamos a construir un mejor Ecuador en base a lo que ya está, independientemente de si el gobierno que estuvo de turno son enemigos o es de izquierda o es de derecha. Si las cosas están bien hechas, se tiene que hacerlas muchísimo mejor o igual, y no convertir en instrumento de persecución las instituciones del Estado para una sola persona o para un grupo, cuando tienen que trabajar absolutamente para todo el pueblo. Y ahí está la fiscal, que en algún momento esta fiscal tendrá que ir presa, y se lo digo con todas las palabras mayúsculas, tendrá que ir presa, porque se tendrá que determinar cómo ella llegó a ese cargo. Oiga, Jaime, pero es que es de Ripley, es de Ripley. Pues ya se sabe que cómo nosotros, llegó al cargo. No sé si usted vio las declaraciones de Roldán. Roldán lo dijo en una entrevista, que el presidente Moreno fue un presidente valiente en haber puesto a una fiscal como Diana Salazar. No fue un presidente valiente, fue un presidente corrupto que nos metió a delincuentes ahí como María Paula Romo, como Juan Sebastián Roldán. Y es increíble, no me cabe en la cabeza cómo a través de los medios de comunicación, a través de organizaciones sociales afines al morenismo, en su momento nos metieron a una fiscal 10 sobre 20, que ahora nos hemos dado cuenta de que tiene una tesis plagiada, de que construyó pruebas ficticias, un cuaderno Hello Kitty, que cualquier persona lo puede hacer para inventarse pruebas en contra de una persona. Han destruido al Ecuador por pretender hacerle daño a una sola persona. Eso yo es lo que le puedo decir. Y tendrá que ir presa en algún momento. Eso no es odio, eso simplemente es memoria y es justicia. Estamos dialogando con el máster Luis Villasís. Él es activista político y es comunicador social también, para las personas que no lo conocían a Luis. Bueno, no se olviden poner el like, que es la manera de cómo impulsamos nuestro trabajo. Ponga su like, y los que pueden aportarnos al super chat ya saben cómo hacerlo. Gracias a Luis Arteaga por su aporte. Continuamos nosotros en esta entrevista con Luis Villasís. Luis, Leonidas Issa no va como candidato, no va a correr para la presidencia de la República. De alguna manera esto podría darle un impulso más a la candidatura de la Revolución Ciudadana, o al candidato que vaya por la Revolución Ciudadana. Mire, mi estimado Jaime, este es el momento del país, este es el momento de conciliar, este es el momento de la unidad, este es el momento de rescatar lo mejor del movimiento indígena. Y Leonidas Issa, a mi criterio, lo voy a decir a título muy personal, a mí no me parece una mala persona. Han tratado de destruir esa imagen, han tratado de mancillar el nombre por medio de él, incluso a todo el movimiento indígena, de una manera racista, de una manera injusta. Pero yo considero que es lo más rescatable él y su grupo de organizaciones aliadas, lo más rescatable que tiene el movimiento indígena, y estoy seguro, espero puedan llegar a un acuerdo con las fuerzas progresistas y por qué no hacer un bloque interesante para construir un proyecto país que es totalmente necesario en este momento, que debemos abandonar tal vez distintas banderas o sentimientos que tengamos de acuerdo a la organicidad de nuestros partidos políticos o de nuestros movimientos o las organizaciones que representamos. Este es el momento de la unidad, pero ojo, no cualquier unidad, pues no también nos podemos unir con los que le mencioné anteriormente que son del lacismo, pero con Leonidas Issa y con lo más rescatable del movimiento indígena, que hay personas valiosísimas, sí se podría llegar a una unidad. ¿Tú crees que la Revolución Ciudadana podría llegar a una unidad con Issa? Yo no le podría decir eso, le digo, Jaime, porque no soy parte del buró, pero lo que yo sí creo es que al interior de la Revolución Ciudadana, por supuesto que se puede conversar con Issa, pues es una persona consecuente, y hay muchísimas personas dentro, luchadores, un luchador social, eso es indudable, y al interior de no solo de la Revolución Ciudadana, sino de las fuerzas progresistas, es una persona que goza del apoyo, del respaldo y del cariño, de incluso dirigentes. Al decir que él no va a apoyar a Yacu Pérez, de alguna manera eso demostraría que
podría conversar con la Revolución Ciudadana. Eso demuestra dos cosas, que se desmarca del ala de derecha del movimiento indígena y que hay la posibilidad, ya Rafael Correa ya lo ha dicho, que no le parece una mala persona, que es un tipo valiente, entonces es la oportunidad para que hayan esos acercamientos. Ojalá personalmente o a través de operadores políticos puedan llegar a conversaciones en base a un proyecto país, en base a un equilibrio que exista en tanto entre las fuerzas progresistas y el movimiento indígena y particularmente de la Revolución Ciudadana, porque aquí siempre tratan de meterle candela y de meterle cizaña. Ya vemos las entrevistas de Coavisa, de Lenín Artiera, cómo trata de indignar a Leonidas Issa del movimiento indígena en contra del correísmo. Fueron situaciones concretas, en momentos concretos, en determinados contextos, pero hoy vamos por el país, vamos hacia adelante, encontrar puntos de equilibrio que nos permitan crear una agenda para que el pueblo ecuatoriano sea el único beneficiado, para que se reconstruyan todas esas carreteras que están abandonadas. Aprovecho para mandarle un saludo a la prefecta del Guayas que está bacheando el puente de la Unidad Nacional, para que se reconstruyan esas carreteras, se bacheen esas carreteras que por odio no se les ha dado mantenimiento o por inoperancia también. Eso es lo que hay que hacer, reconstruir las escuelas del milenio, reconstruir las universidades que están llenas de maleza, las universidades allí en el oriente a las cuales se les llamó elefantes blancos, porque precisamente por hacer daño a una persona, repito nuevamente, se ensañaron con todo el pueblo ecuatoriano, Jaime. Luis, ¿por qué la gente no debe votar por un candidato de derecha? Porque mienten, porque han mentido y porque han sido funcionales. Por lo que hizo este gobierno. Todos, si nos ponemos a investigar, todos han sido funcionales, tanto a Moreno, al Trujillato que destruyó prácticamente el país y a Guillermo Lasso. Todos en el gobierno. ¿Qué busca la derecha? ¿Qué busca la derecha? Recuperar los espacios perdidos, seguir destruyendo el Ecuador, vendernos al Fondo Monetario Internacional, aplicar tratados de libre comercio en desventaja para los artesanos y para los pueblos, vender las empresas públicas, generar hambre, caos, inseguridad, pactos con mafias albanesas, con la delincuencia. Eso es lo que quiere venir a instaurar la derecha y recuperar todo lo que tal vez ¿Para qué porcentaje gobierna la derecha que está satisfecho? Pueblo ecuatoriano, la derecha gobierna únicamente para un 1%, que son los más ricos de este país, y nosotros no podemos permitirlo. Si bien es cierto, el gobernante que llegue a sentarse en el sillón de Carondelet tiene que gobernar para los 17 o 18 millones de ecuatorianos, no es menos cierto que prioridad serán los pobres de la patria y no una clase oligárquica que siempre ha sangrado del Estado y acusa de que los pobres son pobres porque ellos quieren. ¿Y por qué esa derecha no quiere que llegue al poder el progresismo o la izquierda? ¿Por qué? Porque precisamente esos espacios, ese combate, esos cobros de impuestos que se dan a los empresarios ya no pueden sangrar al Estado como han estado acostumbrados a hacerles, porque se les cobra impuestos, porque se privilegia a la clase trabajadora con verdaderos derechos y no en explotación como ellos quieren reformar para que haya trabajo por hora, para pagarles sueldos ínfimos y a base de eso decir que hay empleo en el Ecuador. Eso es lo que busca. Por eso es que impiden que un candidato del progresismo o el candidato de la Revolución Ciudadana llegue al poder, porque ellos temen de que esas políticas públicas, entre comillas, a ellos los afecten, pero en realidad, como vuelvo y le repito, la prioridad en este momento tienen que ser esas madres, tienen que ser esos niños, que a mí me duele en el alma, Jaime, saber que hay niños que en este rato sus padres no tienen para darles de comer y comen una vez al día, que sufren de desnutrición crónica, la inseguridad campeante. Entonces todo eso hay que corregir y eso es lo que ellos impiden para poder generar en base a esta doctrina del caos, a esta doctrina, a esta terapia de shock que nos ponen todos los días porque están aliados y ya está comprobado. Ahí mire la muerte de Rubén Cherres, como nunca se determinó y se determinó que hay vínculos de las mafias albanesas con el gobierno nacional. Entonces a eso nos orillan, a distraernos por medio de los crímenes cada vez más atroces para ellos tener una agenda por debajo de la mesa donde van privilegiando sus propios intereses. ¿Quieres decirnos tal vez que con el vínculo que ha tenido este gobierno con la mafia albanesa y la inseguridad que vive el país, eso demuestra que al gobierno tal vez no le interesa combatir esta inseguridad que vivimos todos? Ya no podemos salir a las calles sin pensar en que tal vez algo nos puede ocurrir y a veces corremos esa mala suerte. Mira, este gobierno y este presidente lo único que le ha interesado es lavarse la cara ante los medios de comunicación y crear supuesta corriente de opinión. Para eso se gastaron $250.000 con una consultora
internacional para lavar la imagen de Guillermo Lasso, tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido. Ellos no les interesa porque precisamente ellos tienen sus acuerdos. Acusaron al correísmo, acusaron a Rafael Correa de que él tuvo pacto con el narcotráfico. ¿Cuándo lo probaron? Pero sí se ha probado y se ha comprobado que ellos tuvieron pactos y acuerdos con la mafia albanesa, quién sabe con cuántos otros grupos, y es por eso que la delincuencia no para aquí, es por eso que cada vez hay asesinatos y crímenes más atroces, y lo peor es que no hacen nada, o hacen muy poco, o todo lo hacen mal. Repotenciar patrulleros. ¿Por qué no lo hacen, Luis? ¿Por qué no lo hacen? Porque el caos es lo que a ellos les conviene, Jaime, para gobernar y privilegiar sus propios intereses. Eso es realmente la inoperancia, la ineficacia y la inacción para favorecer únicamente intereses de ellos, intereses de terceros. Luis, quiero agradecerte por haber... Antes de eso, una última cosita, mi estimado Jaime, tengo que decirlo en honor a la verdad y de manera muy respetuosa con usted y con la amable audiencia. Yo soy precandidato a la Asamblea por la provincia del Guayas, por el Movimiento Revolución Ciudadana. Agradezco a la ciudadanía y a las organizaciones sociales que se han sumado a este apoyo, no a la candidatura de Gato Villasís, no porque sea yo el que quiera per se, sino que en la Asamblea Nacional se necesita esa voz combativa, esa voz que denuncie a la oligarquía todo lo que ha hecho a través de estos años. Entonces les agradezco muchísimo, agradezco su cordial invitación y les saludo. También aprovecho para saludarle a la directora, a la presidenta del movimiento, a Marcela Guiñaga, y al presidente de la República, Rafael Correa. No podemos ocultar también que dentro del ejercicio de la comunicación social, nos hemos identificado con las tesis de mayor avanzada que ha tenido el pueblo ecuatoriano, y hemos respaldado como el que más el proceso de la Revolución Ciudadana como un proyecto que le ha servido y que ha beneficiado al Ecuador y al país. Muchísimas gracias y un saludo fraterno como siempre. Gracias a Luis Villasís, comunicador y activista social, y allí está, precandidato a asambleístas por el distrito 1 de la Revolución Ciudadana. Esperemos tener el favor del movimiento. Bueno. ¿No?